capítulo 41 y 42, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, dice la bendita palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amantísimo Padre, tú eres grande, tú eres majestuoso, eres eterno, inmutable. Padre, nuestra confianza está enteramente en ti. Descansamos completamente en ti, Padre. En esta hora queremos rogarte, suplicarte, Padre, que nos ayudes a tu pueblo, Señor, a poder entender tu palabra, a comprenderla, Señor, a atesorarla en cada corazón. Y que, Señor, tu palabra pueda transformar, Señor, nuestro ser, pueda transformar toda nuestra naturaleza. Padre, te rogamos, bendito Dios, que hagas tu obra en nosotros y que tu palabra, Señor, sea un instrumento en esta hora, Padre. Padre, te ruego, Señor, por mi vida. Señor, tú sabes, Señor, de mis debilidades, de mis torpezas. Y, Señor, sin ti, Padre, no somos nada. Por ello, Padre, te suplico en este momento, Señor, me socorras. Ayúdame, Padre, para poder exponer tu palabra de una manera fiel y de una manera entendible. Señor, quita de mí todo aquello que estorbe, Señor, a que tu palabra sea expuesta de una manera fiel y concreta, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo. Seguimos, hermanos, con nuestra doctrina principal que estamos tratando acerca de la soteriología o la doctrina de la salvación. Eso es lo que estamos tratando, mis amados hermanos, dentro de lo cual, hermanos, estamos viendo el tema de la santificación. Y el día de hoy, mis amados hermanos, estaremos viendo lo que estamos dentro de los medios corporativos. En el día de hoy nos corresponde ver, hermanos, el tema dentro de lo que son los medios corporativos. ¿Cuáles son esos medios que Dios utiliza para que la iglesia crezca en santificación? Y vemos ahí, hermanos, en el capítulo 42 de Hechos 2, precisamente, hermanos, lo que estaremos tratando el día de hoy, en esta mañana. Dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, dijimos que vamos a ver, hermanos, los medios de la santificación. Y estos, hermanos, estos medios de la santificación están divididos en dos partes. Una de ellas, hermanos, es los medios corporativos, los cuales se componen dentro de la iglesia, y existen también los medios individuales. Los medios individuales, hermanos, son aquellos que la persona realiza en forma individual, válgame la redundancia, hermanos, estando a solas o estando en casa. Esos son los medios individuales, lo que nosotros hacemos en nuestro hogar. Los medios corporativos, hermanos, son aquellos que se realizan en la comunión de la iglesia local, junto con la iglesia local. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, hermanos, de los medios corporativos, los medios que Dios utiliza para nuestra santificación, de lo que se hace mayor énfasis, hermano,
es precisamente los que llevamos a cabo dentro de la iglesia local. Con esto no minimizamos, hermanos, nuestra responsabilidad individual. Ahora, desde que somos unidos, hermanos, ya lo dijimos anteriormente, desde que somos unidos a Cristo y estamos unidos, en ese momento, mis amados hermanos, debemos de ser unidos a la iglesia vitalmente, realmente, a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, hermanos. Cristo, hermanos, es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Mencionábamos a la vez pasada, mis amados hermanos, acerca de que lo que mayor se hace énfasis es en la iglesia local, hermanos, la iglesia como membresía. Si bien nosotros, quienes hemos dicho, hermanos, que ya hemos sido unidos al cuerpo de Cristo en un aspecto universal, como consecuencia, hermanos, debemos de ser unidos a una iglesia local. Ese punto ya lo tratamos la vez pasada. Hermanos, nadie puede desarrollarse aparte del cuerpo, el cual ha sido vitalmente unido. Nadie, hermanos, nadie que diga ser un creyente verdadero y que verdaderamente esté preocupado por su vida espiritual, por su santificación, puede decir que se puede desarrollar aparte del cuerpo de Cristo. Nadie puede desarrollarse aparte del cuerpo, el cual ha sido unido vitalmente. No hay tal cosa, hermanos, como cristianos que se quedan en casa. Ya vimos esa importancia, hermanos, acerca de la iglesia. Ya vimos el peso que Dios le da a su iglesia y que desafortunadamente, hermanos, la misma iglesia ha minimizado ese peso de la misma iglesia. Ahora, ok, eso es en lo que respecta a nuestra santificación, hermanos, personal. Ahora, ¿cómo funciona todo eso en lo que respecta a nuestra santificación personal? Aunque estamos aquí, hermanos, sabemos que lo hacemos de una manera grupal, pero todo este beneficio nos beneficia a cada uno de una manera individual. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Ya vimos que la escritura, hermanos, pone mucho énfasis en cuanto a reunirnos en la iglesia local. Ahora, uno podría preguntarse, ya entendí esa parte, ya fui convencido a la luz de las escrituras que debo de reunirme y que tengo que hacerlo porque Dios así lo demanda. Ya entendí que existe un peso que le da nuestro Dios a la iglesia, que Dios le da mucha importancia. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en lo que respecta a nuestra santificación personal? ¿De qué se trata todo esto, hermanos? Tú podrías, hermano, a lo mejor tú pudieras explicarme cómo es que funciona un ejemplo, hermanos. Podríamos mencionar tu teléfono que te encuentra, que tú lo tienes en tus manos, como si yo te preguntara, a la hora que tú marcas hacia tu familiar y te hiciera esa pregunta, oye, ¿tú cómo funciona ese teléfono? ¿Cuál sería tu contestación? La realidad, hermanos, es que diríamos, no lo sé, pero solo sé que al marcarle a mi familiar, inmediatamente él me contesta. Mis amados hermanos, lo mismo pasa con la santificación, lo mismo pasa con la reunión dentro de la iglesia. Si usted como creyente está siendo convencido o ha sido convencido por las escrituras que es sumamente importante estar reunido con la iglesia, sin embargo, posiblemente no ha entendido por qué debe de ser así. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que reunirme en este lugar? Ok, ya la escritura
A través de la Escritura he visto que tengo una responsabilidad por la cual yo tengo que estar aquí en esta hora. Pero ahora, entonces, ¿esto para qué me sirve? ¿O por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es la razón de por qué tengo que hacerlo? Posiblemente te preguntes, ¿cómo el ir a los cultos y el asistir y tener comunión con los hermanos repercute eso en mi bien, de mi vida de santidad personal? Ahora, mis amados hermanos, la Biblia responde a esto. Pero sin embargo, mis amados hermanos, debemos de aclarar algo. Debemos de aclarar algo, y es que los cristianos verdaderos no deben de entender para poder obedecer. No deben de entender para poder obedecer. O sea, si yo no entiendo, entonces yo no obedezco. Esa no es la lógica bíblica, hermanos, para creer. Más bien, primero, por eso precisamente, hermanos, más bien primero el creyente cree. Y por eso precisamente, hermanos, es creyente. Mis amados hermanos, cuando recién nosotros se nos predicó el Evangelio, hermano, ¿tú entendías toda la teología? Todo lo que hoy hemos avanzado, ¿ya has entendido? ¿Tú lo entendías en el principio? No, ¿verdad? No lo entendíamos. No, sin embargo, obedecimos el llamado, ¿verdad? Nosotros creemos y después, no es para creer y después obedecer, hermanos, obedecemos. Obviamente, hermanos, la responsabilidad sigue estando ahí, siempre, pero Dios en su bondad, hermanos, a pesar de que si Él manda algo, nosotros debemos de obedecer, aunque no lo entendamos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo está mandando Dios. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña la Escritura con respecto a los medios corporativos? ¿Qué es lo que dice la bendita palabra acerca de esto? Leamos nuevamente, hermanos, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí se nos narra, hermanos, la vida de la iglesia primitiva. Es una iglesia que está iniciando. Vemos, hermanos, como lo que sucedió en los primeros creyentes. Vemos que se dice, hermanos, que perseveraban. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes eran los que perseveraban? Los que ya estaban en la iglesia local. Estos 3,000 nuevos miembros de la iglesia de Jerusalén, hermanos, todos juntos perseveraban. Ahora, esta palabra, hermanos, perseveraban, nos da la idea de persistir en adherirse. Ahora, tú te puedes imaginar en ese tiempo, hermanos, de querer persistir en adherirse a una iglesia a la cual te está siendo perseguida. Tú te puedes imaginar a una persona, a un creyente, quererse adherir a una iglesia donde sabe que posiblemente le va a costar la vida. El deseo, el anhelo de querer hacerlo, de querer adherirse a esa iglesia sabiendo el costo, el riesgo. Ahora, esta idea, hermanos, que se nos da acerca de que perseveraban adherirse a esa iglesia, nos da la idea, hermanos, de algo como aferrarse. Mis amados hermanos, voy a mencionar esto y posiblemente algunos de ustedes
lo han experimentado en carne propia y algunos de ustedes simplemente han escuchado. Conocemos la planta esta que, no sé si planta o cactus, lo que conocemos como un tencholote. Sí lo conocen, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes no lo conocen? Bueno, ¿quién ha tenido la experiencia de que una espina de esas se les clave en su cuerpo? Ahora, ¿saben lo que cuesta para que esa espina salga, verdad, hermanos? Uno que lo ha experimentado es una espina que entra, hermanos, y al mismo tiempo esa espina tiene otra especie de espinitas que están en contra, o sea, como al revés. Entonces, al momento que nosotros queremos quitar esa espina precisamente, hermanos, se adhiere tanto a la piel que prácticamente a la hora que la arranca se viene con todo y piel. Ahora, ¿por qué menciono esto, mis amados hermanos? Porque esa es la idea que se nos da allí en el capítulo 2, versículo 42, y que dice, perseveraban. Esa es la idea, mis amados, que se está mencionando aquí, de cómo ellos se aferraban a estar, a formar parte de ahí. Nos da la idea de persistir, en adherirse a una cosa. Esto era, hermanos, lo que pasaba con la iglesia primitiva. Todos juntos, estos 3,000 juntos, junto con los apóstoles, se pegaban, hermanos, se aferraban a adherirse. ¿A qué, hermanos? A la iglesia. Y ven, hermanos, que estos se aferraban a adherirse a qué. En parte, hermanos, vemos que aquí dice, a la doctrina de los apóstoles. Así que vemos en el versículo 42 que dice, y perseveraban, es decir, se aferraban, se adherían a la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que podemos ver aquí, hermanos, de una manera dividida, es en el aspecto que se menciona, hermanos, en primer lugar, la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, hermanos, se menciona en la comunión unos con otros. En tercer lugar, en el partimiento del pan. Y en cuarto, hermanos, en las oraciones. Y eso es lo que logramos ver en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. ¿Quieres crecer en santidad? ¿Quieres crecer en santificación? Mi amado hermano, ese debe de ser tu deseo, de seguir creciendo. Y los medios corporativos que Dios utiliza son estos que se mencionan aquí. Vemos, hermanos, entonces la doctrina de los apóstoles. Y a lo que voy a hacer mención en cuanto a lo que es la doctrina de los apóstoles, hermanos, vamos a hablar en esta hora la importancia de la predicación. La importancia de la predicación, hermanos. En este texto se nos hace mención a la predicación de la palabra. Y mis amados hermanos, no es raro que se nos mencione en primer lugar la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque esto, hermanos, nos enseña, estas enseñanzas nos enseñan que hay una unidad de la iglesia. Esto nos enseña la unidad de la iglesia misma. Que la unidad de la iglesia misma, hermanos, depende de la doctrina. Depende de la doctrina. No hay tal cosa, hermanos, como muchos dicen, que el amor es el que une y que la doctrina es la que separa. No hay tal cosa como eso. Porque muchos piensan que es lo que realmente nos puede unir a nosotros como creyentes,
Lo que nos puede unir en realidad es el amor, pero la doctrina no, porque no, pues la doctrina nos separa. Y mis amados hermanos, hay algo de cierto en esta frase, pero no se dice esa parte cierta de esta frase. ¿Cuál es esa parte cierta? Que la doctrina divide, sí, hermanos, divide el error de la verdad. La doctrina divide, sí, el error de la verdad. Pero esa no se menciona, hermanos. Esa parte no se menciona. La doctrina divide, sí, hermanos, divide del error de la verdad, pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, la doctrina da unidad. La doctrina da unidad en la verdad. Y vemos, hermanos, cómo nuestro texto empieza con esto, la doctrina de los apóstoles. Ahí es donde empieza uno a edificar, hermanos. Esa es la base, hermanos. Esos son los cimientos de donde empezamos a edificar. Y es aquí, mis amados hermanos, donde empezaremos a ver, en primer lugar, hermanos, la importancia de la predicación. La importancia de la predicación. Mis amados hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el soberano, el inmutable, el dueño de toda la creación, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue Él, mis amados hermanos, quien escogió a los apóstoles. Fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien escogió a los apóstoles para que sobre la doctrina que ellos enseñasen, ellos iban a enseñar, fuera edificada la iglesia. La misma iglesia fuera edificada. Ellos fueron, hermanos, el cimiento, el fundamento de este edificio llamado iglesia. Siendo la principal piedra Cristo mismo, hermanos. Ahora, veamos lo que nos enseña Juan, capítulo 14, versículo 26, mis amados hermanos. Y no sé si tú te has preguntado, mi amado hermano, ¿cómo fue posible que el apóstol Juan escribiera su evangelio, que es amplio, lo escribiera aproximadamente en el año 96 después de Cristo, 70 años después de que Cristo murió? ¿Cómo es posible que él recuerde sermones tan amplios como el pan de vida? En Juan 6, 35 al 59. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Allí en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la bendita palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y yo os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo podría Juan recordar sermones tan extensos como para ponerlos por escrito, con todo detalle? Bueno, hermanos, allí se nos responde a eso. El Consolador, el Espíritu Santo, les vino a recordar todas las cosas. Y sin embargo, mis amados hermanos, había muchas verdades que el mismo Señor Jesucristo, Jesús, no les había revelado, o no les había dado aún, hermanos, a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero el mismo Señor, hermanos, nuestro mismo Señor Jesucristo, promete a sus apóstoles el Espíritu Santo, que les revelará el resto de la verdad, que la iglesia necesitaba saber para
perseverar, hermanos, para crecer. Allí en Juan capítulo 16, versículo 3, hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y quiero que se queden con esto en mente, mis amados hermanos, porque esto es importantísimo. Es Dios quien le da la importancia acerca de la predicación, hermanos. Vean nuevamente, hermanos, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablan de mí, hablarán de venir, habrían de venir. Y en el contexto, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles y les dice, cuando venga el Espíritu, esto cuando sucedió, hermanos. Esto cuando sucedió, hermanos. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. En Pentecostés, ¿verdad? Esto significa, hermanos, que ya se cumplió, hermanos, sobre los apóstoles. Actualmente, hermanos, no viene el Espíritu de verdad de la misma forma como lo hizo con los apóstoles. Hermanos, la revelación ya cesó, ya está completa, se cerró el canon. Entonces, toda esa verdad, hermanos, que los apóstoles no habían escuchado del Señor Jesús, la iban a recibir por medio del Espíritu Santo. Veamos lo que nos enseña Efesios 2, 19, 20. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice la bendita palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Vean, hermanos, el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo obviamente la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se dan cuenta, hermanos, que el pasaje es muy claro cuando dice, edificados, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes están siendo edificados? La iglesia está siendo edificada. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre el fundamento. ¿De quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es el pilar, hermanos. Es el pilar central de la iglesia. Los fundamentos son los apóstoles y profetas. Ahora, hoy en día, hermanos, cualquier inquietud que tengamos, cualquier inquietud teológica que tengamos nosotros, está escrita en la Escritura, hermanos. Simplemente lo que tenemos que hacer es ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, mis amados hermanos. Veamos Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí nos está hablando de la iglesia local, hermano, la iglesia en Tesalónica.
Ahora, ¿por qué daban gracias el apóstol Pablo, hermanos? ¿Por qué daba gracias por esta iglesia? Veamos lo que nos enseña el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que el apóstol Pablo da gracias por esa iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque por la gracia de Dios, hermanos, por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios no llegó sola, hermanos. La palabra de Dios no llegó sola. Llegó acompañada del poder del Espíritu Santo. Ahora, guardemos eso en nuestra mente, hermanos. Esas palabras que dicen, no llegó a vosotros en palabras. Esto es importante, hermanos. No llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos pensar si son palabras escritas o habladas. Es ahí, hermanos, donde vemos la importancia de la predicación. ¿Qué fueron, hermanos? Aquí se nos habla acerca de que la importancia de la predicación, mis amados hermanos, en estos versículos debemos de considerar, ¿se refería a la palabra escrita o se refería a la palabra expuesta? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vean, hermanos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nuevamente, mis amados hermanos. Vemos nuevamente la palabra. Válgame la redundancia, hermano. La palabra. Vemos nuevamente esa palabra. La palabra. Nuevamente, hermanos. Dice, recibieron la palabra. Palabra escrita, hermanos, o palabra predicada en medio de gran tribulación. Están siendo perseguidos ahora, hermanos. Nuevamente, hermanos, vemos versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí, hermanos, podemos ver con mayor claridad si se habla de la palabra escrita o de la palabra predicada. Lo que se hace mención en estos versículos, mis amados hermanos, es que podemos ver estas frases. Llegó la palabra, recibieron la palabra, divulgaron la palabra. Eso es lo que vemos en estos versículos. Es la palabra, hermanos, predicada. Hermanos, esa es la preeminencia de la predicación como un medio de santificación. Como un medio de santificación que es visible, hermanos, la predicación de la palabra. ¿Pueden ver el peso, hermanos? La importancia que Dios le está dando a la predicación de su palabra. Y mis amados hermanos, esto es importante porque quien no se expone a la predicación de la palabra, no puede decir que está haciendo o está creciendo en santificación.
Y esto debe de ser cuando nos exponemos a la palabra, hermanos, no nos estamos refiriendo a escuchar un sermón en YouTube. No nos estamos refiriendo, hermanos, al hecho de que tú la leas en casa. Cuando nos estamos refiriendo aquí en estos versículos, mis amados hermanos, nos estamos refiriendo a la predicación que está siendo expuesta por viles hombres pecadores, débiles, pero que a Dios le ha placido utilizarlos como instrumentos en sus manos. Esto es preeminente, hermanos, porque a través de ella el poder del Espíritu Santo es transmitido a la iglesia. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo agradece tanto y daba acción de gracias por la iglesia. Entonces llegó la palabra a los tesalonicenses, hermanos, en la predicación. ¿Cómo le recibieron, hermanos? Recibieron esa palabra porque el poder del Espíritu Santo iba a través de esa palabra, hermanos, a los corazones de estas personas. Recibieron la palabra de Dios y divulgaron la palabra de Dios, hermanos. La predicación de la palabra es, hermanos, supremamente importante, porque es el medio que Dios utilizará. Acompáñenme a Judas, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí, ¿qué significa por la fe, hermanos? ¿Está hablando de la fe salvífica, hermanos, que está en nosotros? No. No está hablando de la fe salvífica que puesta en nosotros por el Espíritu Santo. Hermanos, nos habla de la fe como un conjunto de doctrinas dentro de la iglesia. Eso es de lo que se nos está hablando aquí en Judas. La fe es el conjunto de doctrina que la iglesia debe de cuidar. La iglesia debe de cuidar esto, hermanos. ¿Es responsabilidad de quien está exponiendo la palabra de Dios? Claro que sí. Por supuesto, mis amados hermanos. Pero es responsabilidad también de la iglesia el cuidar de esta verdad. En la cual debe de perseverar en medio de la iglesia local. A esa hace referencia, hermanos, por la fe en la cual reposamos. ¿En qué fe reposamos, hermanos? Pues en el conjunto de doctrinas enseñadas por los apóstoles, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se nos dice que esa fe ha sido dada una sola vez, la doctrina, hermanos. ¿Cuándo terminó de darse, hermanos? Con el apóstol Juan, en Apocalipsis. Cesó, hermanos. No más revelaciones.
Ya no hay más revelaciones, mis amados hermanos. Ahora lo que necesitamos nosotros es iluminación del Espíritu Santo. A través de su revelación escrita, que es su palabra, hermanos. Judas, versículo 17 y 18, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Os decían, ¿por quién, hermanos? Por los apóstoles. Por eso, hermanos, por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa era la razón, hermanos, de por qué ellos procuraban adherirse a la doctrina de los apóstoles. Esa era la razón por qué ellos trataban de apegarse a la doctrina de los apóstoles, hermanos. Pero vosotros, amados, tened por memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza predicada de los apóstoles. Nada de sueños, nada de revelaciones. Eso es lo que dicen. Hoy en día esos falsos, ¿verdad? Falsos maestros que dicen que es a través de sueños, a través de revelaciones. Bueno, si se trata a través de sueños, traigamos una cama aquí, cada quien traiga su cama y pongámonos a soñar. No, no es a través de eso ya. La única revelación por la cual Dios ha de vivificar, hermanos, a su iglesia está en la palabra escrita de Dios. Ahora, hermanos, todos los días, desgraciadamente, hay falsos que salen diciendo: Dios me reveló en sueños. Dios me dijo. Y se paran delante de la iglesia, en los púlpitos, hablando tanta barbaridad, hermano. Minimizando de esa manera la preeminencia de la predicación. La iglesia, hermanos, primitiva, sabían que lo que hablaban los apóstoles tenía un sello de autoridad, que tenían un sello autoritativo. Era palabra de Dios, hermanos. Por eso vemos ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 42, hermanos, nuevamente vamos ahí. Hechos 2:42, por eso vemos que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esa doctrina de los apóstoles, hermanos? ¿Sería que ellos se reunían, esos apóstoles se reunían y redactaban por escrito y luego lo copiaban y entonces lo enviaban a la iglesia de Jerusalén, a cada uno de ellos, a esos 3,000, para que luego lo leyeran en sus casas, a solas? ¿Es eso lo que se está hablando aquí, hermanos? No. Está hablando de la predicación, hermanos, de la palabra dada a través de los apóstoles, en la cual la iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba creciendo. Recordemos, hermanos, que cuando Lucas escribió esto en Hechos 2:42, hermanos,
El Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Así que Lucas no está diciendo, hermanos, que los hermanos perseveraban leyendo los escritos, hermanos, de los apóstoles, a solas, en casa. No, hermanos. Él está diciendo que ellos perseveraban en la instrucción oral que daban los apóstoles en los cultos de adoración, en la iglesia primitiva, hermanos. Es decir, mis amados hermanos, que la iglesia primitiva se exponía a la predicación de los apóstoles. Entonces, mis amados hermanos, este tema es sumamente importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es sumamente importante? No hay santidad aparte de la verdad, hermanos. No hay santidad aparte de la verdad. No existe santidad aparte de la verdad. Por eso debemos, hermanos, recordar la importancia de la predicación. Y debemos recolocar, hermanos, la intención que existe entre la comprensión de la verdad y el crecimiento de santidad. Mis hermanos, mientras más estudies la verdad, mientras más te expongas a la predicación de la palabra, más vas a crecer en santidad. De lo contrario, te vas a quedar como un enano espiritual. Veamos lo que nos enseña el Salmo 119, mis amados hermanos. Aunque en esta parte se habla de la palabra escrita, pero tiene el mismo efecto, hermanos. Salmo 119, versículo del 9 al 11. Vean, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Queremos crecer en santidad, hermanos, en santificación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. En este caso se habla de la palabra escrita, pero es a través de la palabra, mis amados hermanos, que podemos crecer. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo, hablando de la santificación, dice una frase monumentalmente resumida, hermanos. Tiene mucho contenido teológico, hermanos, esta frase. Bastante, mis amados hermanos, pero lo dice de tal manera que lo podamos entender. Algo muy grande para que la mente finita lo pueda entender. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no deja nada al aire. Él no dice, santifícalos en tu verdad simplemente. Santifícalos en tu verdad. No, hermanos, sino Él mismo dice, ¿cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad.
¿Cuál es el medio de santificación aquí, hermanos? El medio de santificación en este momento es la verdad. Pero no solo, hermanos, hablamos de perseverar en la verdad. Es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque no existe santidad sin verdad. No existe santidad sin verdad. Eso es verdad, hermanos. Pero yendo más lejos, hermanos, podríamos decir que no existe verdad sin santidad. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? No existe verdad sin santidad. ¿Cuál es el efecto de la verdad en el corazón del hombre? Según el versículo que leímos. El efecto que debe de hacer en el corazón del hombre es que debe de transformarlo. Debe de haber un cambio, hermanos. Si no hay santidad, hermanos, no puede haber verdad. Entonces, el medio es la verdad. Pero la verdad, hermanos, ¿por medio de qué viene? Por medio de la palabra. Ahora, ¿por qué decimos que no existe verdad sin santidad, hermanos? Lo que me refiero, hermanos, es cuando una persona dice conocer la verdad, pero no vive conforme a ella. Entonces no tiene una buena conciencia de la verdad, no tiene un buen entendimiento de la verdad. Tú sabes que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Lo entendemos perfectamente. Que nuestro Dios es un Dios santo. Eso lo entendemos. Pero toda esa información, mis amados hermanos, muchas veces simplemente se queda en información. Porque a la hora de la práctica vemos, hermanos, que no vivimos conforme a esa verdad. Es allí el detalle. Acompáñenme a 1 Timoteo 1:19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo advierte a Timoteo que se debe mantener en la fe. Ahora, ¿aquí qué es la fe, hermanos? Cuando dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿A qué fe se está refiriendo aquí nuevamente? ¿A qué fe se refiere? ¿A la fe salvífica que Dios da? ¿A la fe salvífica que Dios les dio? ¿O al cuerpo de doctrinas que los apóstoles ya habían enseñado a la iglesia? Al cuerpo de doctrinas que ya había sido enseñado a la iglesia. ¿Y cómo se deben de mantener? Con buena conciencia. Es decir, deben de vivir conscientemente aplicando esa verdad que ya conocen. Pero dice que había unos hombres que desecharon la fe. Eso, hermanos, esa buena conciencia, es decir, la doctrina, que sería la ortodoxia, hermanos.
Habían desechado la práctica, que sería la ortopraxis, acción o práctica, hermanos. Allí en 1 de Timoteo 1, versículo 20, vean, hermanos. De los cuales son Emineo, Alejandro, no el Alejandro que tenemos aquí, otro Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por eso, hermanos, es peligroso no vivir lo que sabemos. Sin embargo, aquí no solo estamos hablando de perseverar en la verdad, sino de perseverar en la instrucción de la palabra de Dios. De la instrucción pública de la verdad presentada al pueblo de Dios. No solamente el hecho de ya conocer las escrituras. Tú puedes conocerlas, pero ahora entonces procura vivir a la luz de ellas. Es conocerlas y procurar vivir a la luz de ellas, sí, hermanos. También estamos hablando del hecho de que no debemos o que debemos de exponernos, no debemos de dejar de reunirnos, hermanos, que debemos de exponernos a la predicación fiel de la palabra de nuestro Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ahora, ha habido casos, mis amados hermanos, esto no lo podemos negar, en los cuales al leer la palabra de Dios han sido llevados a un arrepentimiento. Pero esos son casos extraordinarios en los cuales Dios ha obrado de una manera extraordinaria. Ya que la regla general, hermanos, de cómo Dios decidió salvar a las personas es por el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, por medio de eso ha Dios decidido salvarlos, a los escogidos, por la locura de la predicación. A Dios, hermanos, le ha placido que la semilla de la fe fuera puesta en nuestros corazones por medio de hombres, por medio de siervos de Dios para la salvación. A Dios le ha placido así. Primera de Pedro 1:23 al 25. Veamos lo que nos enseña. Sé que son muchos versículos, mis amados hermanos, pero es necesario que asentemos estas verdades a la luz de la misma Escritura. Primera de Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. A Dios le ha placido hacerlo de esa manera. Utilizar hombres, personas débiles, personas imperfectas, pero a Dios le ha placido hacerlo así. Según Pedro, hermanos, aquí la palabra de Dios es la semilla que fecunda la fe. Ahora la pregunta, hermanos, que debemos de hacer es, ¿a qué palabra se refiere en nuestro texto? ¿A la palabra leída en nuestro devocional diario, hermanos, o a la palabra predicada?
El apóstol Pedro, hermanos, es claro al final del versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra clave, hermanos. Vemos que se habla de la palabra predicada, la palabra que escucharon de los apóstoles durante todo el ministerio apostólico en que la iglesia los tuvo en medio de ellos. Hasta el día de hoy, hermanos, ese es el instrumento que a Dios le ha placido utilizar. Dentro de la lógica, mis amados hermanos, debe de haber una causa para que haya un efecto, ¿verdad? Y dentro de esa causa, hermanos, es la verdad. La verdad, hermanos, como causa da un efecto. Y el efecto, mis amados hermanos, es santidad. Causa, verdad, hermanos. Efecto, santidad. Tenemos una verdad, hermanos, entonces lo que hacemos es meditar en esa verdad, vivimos a la luz de esa verdad, tendremos como resultado, ¿qué, hermanos? Santidad progresiva. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay una honra especial que Dios ha dado en la predicación, hermanos, de su palabra. Hay una honra especial que Dios ha dado a esos hombres. Por eso estos hombres tienen la responsabilidad sumamente grande. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de cada que nos paramos aquí al frente, asegurarnos de una manera concreta que lo que tú vas a hablar desde aquí sea verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. Cuando lo expresamos de esta manera, así dice el Señor. Debemos de estar conscientes que verdaderamente lo que se está mencionando aquí es verdad. Tenemos la gran responsabilidad, mis amados hermanos, de hacer eso. La pregunta que quiero hacerte en esta hora, mi amado hermano, ¿tú oras por esas personas que están al frente? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por ellos? Si ha habido una vez que has orado por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por esas personas que se encuentran al frente? Mis amados hermanos, nosotros somos responsables que lo que traemos a la iglesia, al pueblo de nuestro Dios, sea filtrado a la luz de las Escrituras. En nuestras manos, mis amados hermanos,
Dios le ha placido ponernos esa gran responsabilidad. Y eso es verdad, mis amados hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Pero tú que estás escuchando en esta mañana, tú que me estás escuchando en esta hora, tienes la misma responsabilidad de aceptar esa verdad como verdad. Si después de que se ha expuesto esa verdad, tú ignoras esa verdad, la menosprecias, eres indiferente a esa verdad, entonces tú eres responsable delante del Señor. ¿Cuál era la función del atalaya en ese tiempo, hermanos? En el tiempo antiguo. Si él fallaba, hermanos, el pueblo le era destruido. Pero si el atalaya hacía su responsabilidad, hermanos, el resto era responsabilidad del pueblo. Tú eres responsable, al igual que nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a Iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, a seguir creciendo en santificación. Que Dios fortalezca, dé sabiduría a quienes Dios le ha placido ponernos momentáneamente en este lugar. Necesitamos de la gracia del Señor para poder hacer esta labor, este trabajo tan arduo, hermanos. Necesitamos de la gracia de nuestro Señor, pero también, hermanos, necesitamos de sus oraciones. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro Padre Santo, perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones, Señor, debido a nuestro cansancio físico, no ponemos atención, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Padre, por ser indiferentes, por considerarlo en poco, Señor, lo que tú nos traes cada domingo, Señor. Oh Padre, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y a nosotros quienes exponemos tu palabra, Padre, perdónanos, Señor. Porque en muchas ocasiones no ponemos el tiempo, Señor, que debemos de poner para poder hacer lo que tú nos demandas de una manera correcta. Oh Padre, guarda la vida de mis hermanos en esta hora. Y permite que tu palabra, Señor, sea aplicada en cada corazón de una manera eficaz. Que no salgamos como entramos en la mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra y por tu presencia en esta hora en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo.